Estamos en la etapa exponencial de colapso de Estados Unidos ahora mismo. Lo primero que veremos es un periodo hiperinflacionario o un periodo de alta inflación y luego, por supuesto, habrá un colapso del sistema financiero. Es inevitable, no hay ninguna posibilidad, en mi opinión, de que este sistema financiero pueda sobrevivir. En economía tenemos micro y macro. Micro es cuando pierdes tu trabajo. Macro es cuando el mundo entero se derrumba. Pero también tenemos empresarios que son locales e internacionales. Desde el día en que decidí comprar oro, nunca me he preocupado por el precio del oro. Me importa un bledo lo que pasa con el precio del oro. Esta es una tendencia de preservación de la riqueza a largo plazo que debe estar en la base de la parte inferior de tu pirámide de riqueza. Nunca debes pensar acerca de dónde, qué o cuál es el precio o valorarlo en dólares fiduciarios o en dinero fiduciario, lo que es totalmente inútil, por supuesto. Yo a esto lo llamo papel higiénico, Egon. Quiero decir, su valor intrínseco es el papel higiénico. Tengo una pregunta con lo que querría empezar y es esta. Estoy de acuerdo al 100% contigo, no podía creer cuando el oro estaba a 300. No había quien se bajara, fue fantástico. Y durante años ha sido difícil decirle a la gente que esto de aquí es dinero. Y esto de aquí es plata. Esto es dinero. Y luego, para asumir el 50%, violas todas las reglas. Sí, por supuesto. Y odio decir esto, pero aparte de los bienes raíces, soy 100% de oro y plata. Sumándole las minas, yo mismo empiezo las minas. Sí, así de optimista soy con el oro y la plata. Sí. Bueno, entrando de nuevo a lo macro, ¿qué crees que esté mal? Quiero llegar a cuál es tu mayor preocupación. Es decir, veo aproximarse una quiebra bancaria mundial. Y lo grave que es. Lo que quiero saber es cómo de oscuro es tu punto de vista. Absolutamente. En mi último artículo hablé de cómo cuando en el 71 Nixon cerró la ventana del oro, los chinos en su periódico oficial, lo cual obviamente venía de su gobierno, dijeron que era el fin. Ya por aquel entonces decían que aquel era el fin del sistema financiero. Lo que Estados Unidos está haciendo ahora es el fin del sistema financiero, del sistema monetario. En realidad fueron mucho más clarividentes que cualquier otra persona en el mundo. Creo que el declive de esta era comenzó en el 71, al menos es la forma en que lo veo, o la severa decadencia. Por supuesto, se podría decir que comenzó con la Fed, la cual se formó en 1913. Pero en el 71 fue realmente cuando todo comenzó. Y por supuesto, es muy simple, Robert. También es por lo que no podemos comprender que solo la mitad de los activos financieros mundiales estén en oro. Porque es muy simple. Desde el 71, los gobiernos de todo el mundo han destruido continuamente la moneda y el dinero. Se han ido endeudando más y por supuesto, solo hablamos de esta era. Podemos retroceder miles de años o cientos de años y sucede una y otra vez. Todo lo que los gobiernos, los banqueros centrales o los ministros del gobierno tienen que hacer es leer la historia y saben que va a suceder de nuevo. Básicamente ahora hemos llegado al punto donde todas las monedas han bajado del 97 al 99% en términos reales. En términos reales es en oro, por supuesto. Tenemos la siguiente caída del 1 al 3% por llegar. Pero hay que recordar que no es del 1 al 3% en la caída, es del 100% desde ahora. Y eso es lo que veo sucediendo a partir de ahora. He puesto de ejemplo algunas veces de los movimientos exponenciales. Si llegas a una piscina o un estadio, digamos, con agua, una gota cada vez, una gota por minuto y luego la duplicas en un minuto y luego 4 o 8, etc. Y lo que la gente pregunta es ¿cuánto tiempo se tarda en llenar el estadio con agua? Bueno, la respuesta es 50 minutos. La gente piensa que se tarda meses, pero se tardan 50 minutos. El punto interesante es cómo de lleno está el estadio después de 45 minutos.
está lleno en un 7%. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora con la impresión de dinero y con la situación de la deuda. Realmente no sé si estamos a 45 minutos o a más. Pero sin embargo, en este siglo hemos visto cómo la deuda ha pasado de un centenar de billones en este siglo a 330 billones en el mundo, la deuda global. Y a eso hay que añadirle todos los pasivos no financiados, los derivados, etc. Podríamos estar hablando de que los derivados podrían ser cuatrillones. ¿Que los derivados hacen cuatrillones? ¿Cuatrillones? Sí, cuatrillones, absolutamente. Es alucinante, ¿no? Podría ser de 2 a 3, no lo sabemos. Lo que ha reportado el BIS, el Banco de Pagos Internacional, no es la imagen completa. En realidad, nadie sabe lo que está fuera del sistema bancario real. Sin embargo, mientras que la deuda se ha triplicado en este siglo, el riesgo ha aumentado exponencialmente. Ahora veo que este movimiento final, el cual he intentado explicar con el estadio llenándose, creo que el movimiento exponencial va a comenzar en algún momento, esto todo en su lugar para que suceda. Tenemos a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos está en bancarrota, simplemente han tenido suerte de que el mundo haya aceptado el dólar como moneda de reserva y han sido hábiles en la creación del petrodólar y demás. Pero eso está llegando a su fin ahora. Y nadie, como sabemos ambos, nadie está interesado fuera de la Reserva Federal en comprarnos deuda. Quiero decir, eso es una basura absoluta. Lo que Egon está diciendo es que en 1971, cuando Nixon, ya sabes, esto es oro, esto es real, esto es falso, lo sacó de esto y lo hizo doblemente falso. Sí, y luego trataron de decirle a la gente que pidieran prestados todos sus dólares y que los pusieran en los bonos. Ahí es cuando los bonos se volvieron tan buenos como esto. Trataban de decirle a la gente que los bonos del tesoro eran tan valiosos como el oro. Y lo que estás diciendo ahora, Egon, es que ya nadie está comprando de estas cosas. No están comprando nuestros bonos del tesoro. No, nadie fuera de la Fed estaría interesado en la financiación de las extravagancias del gobierno de Estados Unidos. Al final, por supuesto, Estados Unidos se ha convertido en una república bananera. La deuda respecto al PIB está ahora en el 130%. No hace mucho tiempo estaba en el 30, 40 o 50%. Estamos en la etapa exponencial de colapso de Estados Unidos ahora mismo. A todo esto hay que añadirle que encima se dispararon en el pie con todo el rollo de la congelación de las reservas de Rusia, por ejemplo. Y no solo eso, en realidad no han perjudicado gravemente a Rusia. Lo que ha hecho es perjudicar al mundo porque ahora nadie puede comerciar libremente debido a la restricción de Rusia. Y toda Europa ha decidido seguir a Estados Unidos. Odio cuando Europa no puede valerse por sí misma sin seguir los dictados de Estados Unidos. Ahora mismo todo el mundo está en realidad sufriendo a causa de este movimiento. Y si ponemos como ejemplo al Imperio Romano, ya sabes, Roma dominó la mayor parte de Europa, Asia, el norte de África, etc. Pero siempre hubo libre comercio, siempre libre comercio. Ahora ya no tenemos más libre comercio y eso es lo que más va a perjudicar al mundo. Restringir el comercio hace que los precios de las materias primas suban mucho más. En definitiva, tenemos todos los ingredientes para crear verdaderos problemas en el mundo. Europa está sufriendo. Ahora bien, todavía hay demasiado dinero alrededor. La gente abundante lo sigue siendo. Los restaurantes están llenos, pero la gente común en Europa y en Estados Unidos no puede llegar a fin de mes. Cierto. Bueno, tampoco puede el gobierno de Estados Unidos, ese es el problema. El pueblo americano es tan pobre como el gobierno porque nuestra deuda es tan alta que no podemos pagarla. No, Egon,
Utiliza la metáfora de un estadio deportivo y cuánto tiempo se tarda en llenar. Pues bien, estamos en los últimos 5 minutos. Se va a llenar y va a romper. Andy Schectman también utiliza la decadencia logarítmica, o quien lo dijo, algo así como que lo que se rompe empieza lento al principio y luego de repente estamos en lo último. Sí, así es, por supuesto, sí. Y también estábamos hablando antes de que este es un sistema global. Es decir, nunca en la historia de la humanidad en el mundo ha estado tan vinculado. Y han estado masticando estos bonos del tesoro de Estados Unidos en lugar de oro. Han estado comprando esto en lugar de esto. ¿Qué crees que va a pasar, Egon? Quiero decir, han estado en la industria bancaria, has visto las operaciones corporativas internacionales. Cuando ese bebé se llene, esto se va a quebrar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se ve esa catástrofe? Bueno, yo soy un optimista como individuo. Amo la vida, disfruto de la gente y de lo que estoy haciendo. Pero cuando veo el mundo y veo los riesgos, lamentablemente me convierto en pesimista. No sabemos lo que va a pasar exactamente, pero estoy preocupado por el riesgo. El riesgo está en un nivel sin precedentes en todo el mundo. Nunca antes hemos tenido esta situación de deuda en todos los principales continentes del mundo. Ya se trate de Estados Unidos, de Europa, Japón, por supuesto, China, etc., y los países emergentes. Lo que veo, tristemente, es que vamos a entrar en esta fase exponencial, lo que provocará impagos, los bancos se hundirán, nadie podrá permitirse el lujo de pagar sus deudas, al menos los individuos. Todo el mundo estará demasiado endeudado. Muchas empresas tampoco podrán. Podemos volver a los préstamos que han tenido lugar y a lo que comentamos antes sobre Suiza. Cada banco en el mundo ha prestado demasiado, por ejemplo, en carteras de propiedad, por lo que el apalancamiento es enorme. No veo ninguna deuda siendo reembolsada. La única solución a corto plazo que los bancos tienen, o que los bancos centrales tienen, es obviamente imprimir más dinero. No conocen otra cosa. Nadie, absolutamente nadie en el mundo que quiera ser reelegido puede recortar en gastos. Y por lo tanto, necesitaremos más dinero. Esto provocará una etapa hiperinflacionaria y entonces a partir de ahí, porque van a intentar reseteos y van a poner la deuda a un lado y decir, ya no cuenta más. Pero eso es una tontería. No puedes hacer desaparecer la deuda. Si haces desaparecer la deuda, todos los activos que están respaldando esta deuda desaparecerán también. Por lo tanto, ya sabes, la deuda está ahí y tratarán de confundirte. A modo de resumen, veo primero un periodo hiperinflacionario o de alta inflación y luego, por supuesto, habrá un colapso del sistema financiero. Es inevitable, no hay ninguna posibilidad, en mi opinión, de que este sistema financiero sobreviva. Es a donde quería llegar, ¿ves? Hiperinflación. Sí. Te he escuchado contar la historia que empezó en la República de Weimar cuando alguien fue a comprar con una carretilla llena de dinero. Sí, robaron la carretilla, pero dejaron el dinero en las calles. Sí, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Es lo que estás diciendo? Así es, por supuesto, ellos harán todo lo posible para cerrar los grifos y nadie podrá sacar dinero. Van a tratar de introducir las monedas digitales de los bancos centrales. Eso, en mi opinión, también fracasará. Tendremos inflación o hiperinflación y tendremos una implosión del sistema. Esa es la única manera, en mi opinión, que tiene el mundo de salir de esto. La deuda no se podrá pagar nunca. No puede ser cancelada. Simplemente tiene que implosionar y tendremos que empezar desde un nivel mucho más bajo, de nuevo sin deuda, porque el mundo no puede seguir creciendo con niveles de deuda de esta magnitud. Esa es mi firme opinión. Si pueden contenerlo dentro de China, entonces será más fácil para ellos realmente sobrevivir a una crisis. Lo que tendrán que hacer
El único problema que China podría tener, si quieres conjeturar, es que tienen que alimentar a la gente. Porque si hay malestar social, podría haber verdaderos problemas en China. Pero creo que serán más que capaces de mantener el sistema financiero bajo un mejor control que el resto del mundo, aunque también estén masivamente endeudados a través de la especulación masiva en la propiedad y otras áreas. ¿Y cómo le va a Alemania? Alemania tiene tristemente un problema enorme. El hecho de que hayan estado de acuerdo con estas sanciones, de nuevo, se han disparado en el pie y han terminado con lesiones importantes. Creo que Europa, por supuesto, está en declive y no necesitamos hablar de los BRICS, etc. Pero el movimiento claramente va de oeste a este, o de oeste a y sur a este. Esto hace que la cultura occidental haya llegado a su fin. Las culturas no terminan de la noche a la mañana, como vimos con el Imperio Romano. Se necesita mucho tiempo, pero hemos llegado a un punto en el que en algún momento, en los próximos años, no sé cuánto tiempo tardará, pero veremos estadounidenses, ingleses y suecos de au pair en China. Ya sabes lo que es un au pair. Ayuda a la familia, una chica joven normalmente, o podría ser un chico. Ese cambio va a ocurrir y no sucederá de la noche a la mañana. Se necesita un tiempo, como he dicho, pero por desgracia, la cultura occidental está llegando a su fin, como China pronosticó en 1971. Estuve en Stuttgart hace 3 semanas y dije lo mismo que acabas de decir. Dije, chicos, estáis en problemas. Sí, y no me llevaron la contraria. Oh, es que si vas a las grandes ciudades de allí como Frankfurt, etc., por desgracia se pueden ver los problemas dándose un paseo. La última pregunta es esta. ¿Qué tan cerca estamos de la guerra? Quiero decir, ya sabes, si Alemania... Fui a la escuela militar, por lo que nos solíamos reír de esto. Si le das un arma a un alemán, se dirige a Polonia. Sí. Tristemente, no quiero ser crítico, pero a veces lo soy. Estados Unidos está tratando de llevar a cabo guerras en todos los países que puede, aunque no tenga nada que ver con ello, tristemente. Como ambos sabemos, la guerra en Ucrania no es Rusia contra Ucrania, es Estados Unidos contra Rusia y China. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con Israel. No es Israel contra Gaza o Hamas. Es Estados Unidos apoyando totalmente a Israel de nuevo. Y por supuesto, respecto a la guerra en el Oriente Medio, yo diría que casi es aún más grave, porque ahí tienes a todo el mundo musulmán y árabe contra el mundo occidental, representado principalmente por Estados Unidos en este momento. Esto podría ser muy peligroso porque hay que recordar que los musulmanes, no solo los países que llevan a cabo la guerra, hay musulmanes en todos los países del mundo, como hemos visto con la inmigración. Un montón de cosas horribles pueden suceder con los disturbios e insurrecciones. Y luego tendremos el auge que ya está produciendo de los partidos de derechas o nazis que luchan contra la inmigración, etc. Veo tristemente un riesgo de mucho malestar social en el mundo. Además, creo que en todo esto tenemos que tener un equilibrio. Estamos hablando de los problemas del mundo, pero cuando se llega a esto se reduce a la familia y a los amigos, y ayudar a la familia y a los amigos. Aquello que tengamos, la habilidad, tendremos que llevar más carga. Intentaré ayudar en lo que pueda. De eso trata la vida. Y la mayoría de las cosas buenas en la vida son gratis. ¿Cierto? La naturaleza, la música, los libros, Francia, etc. No debemos olvidar eso. No solo soy un pesimista. No te considero un pesimista en absoluto. Sí, solo un realista. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Algo como antes de cruzar la calle mira a la izquierda y a la derecha. Sí, absolutamente. Así es como es. Y Suiza es neutral. Y esto es lo que aprendí sobre la neutralidad. La neutralidad no significa que seas débil. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que, por acuerdo neutral, si eras un piloto estadounidense y eras derribado, te mandaban a la cárcel.
Si eras un piloto alemán y te derribaban, te metían en la cárcel. No escogieron partido, pero lo más importante que aprendí sobre la neutralidad fue que eran fuertes. Hitler no quería atacar Suiza simplemente porque Suiza estaba muy bien armada. Y digo esto hoy porque muchos de nuestros liberales despiertos no diré las palabras, pero quieren que seamos débiles como bailarines de TikTok. Ni siquiera podemos encontrar hombres para luchar en nuestro ejército hoy en día, porque nuestras escuelas están convirtiendo a los niños en niñas. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.